Hoy hablaremos de... democracia. Bienvenidos un día más a la trinchera de cristal. El tema de hoy, como habéis visto en el título, es la democracia. Y veremos otros aspectos que se conocen menos. Vamos, que la democracia no es solo votar y ya está. La palabra está compuesta por demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Es decir, que democracia significa gobierno del pueblo. Todas las sociedades necesitan un orden para subsistir y es por eso que encontramos la figura del gobernante. Es decir, alguien con suficiente poder o autoridad para hacer que la población le obedezca. Desde las primeras civilizaciones, como eran Mesopotamia o Egipto, el gobernante era el rey. Es decir, alguien que era designado por derecho divino, que era hijo de reyes. Frente a esta condición privilegiada de gobierno, en Atenas decidieron probar un nuevo sistema en el siglo V a.C. Y ese sistema era la democracia. La Asamblea de Atenas era el máximo órgano de gobierno. En ella podían ir todos los ciudadanos que quisieran votar y pudiesen, porque no todo el mundo podía votar. Por ejemplo, las mujeres, extranjeros y esclavos no tenían derecho a voto. Con el voto se podían conseguir mayorías para poder elegir a los magistrados y a las leyes. Como acabamos de ver, existe un derecho a voto, que también es conocido como sufragio, y el cual nos indica quién puede y quién no puede votar en unas elecciones. Entonces, en la actualidad, ¿puede votar todo el mundo en España? Pues no. Por ejemplo, en las elecciones para elegir un gobierno nacional no pueden ir a votar ni los menores de edad ni las personas que no tengan la nacionalidad. A lo largo de la historia han habido diferentes tipos de sufragio. Por ejemplo, el sufragio censitario o restringido. ¿Qué significa esto? Pues que solo iban a votar personas con una determinada renta, normalmente personas ricas. El sufragio universal es aquel que puede ir a votar todo el mundo, sin importar su condición económica. Durante varios siglos, este sufragio solo era masculino, es decir, que se le conocía como sufragio universal masculino, porque solo podían votar los hombres. Las conocidas como sufragistas fueron un colectivo de mujeres que durante el siglo XIX y principios del siglo XX reivindicaron su derecho a voto por todo el occidente democrático, especialmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En España, las mujeres conquistaron por primera vez el derecho a voto durante la Segunda República, en el 1934. Y ahora que ya hemos visto quién puede ir a votar, vamos a ver para qué sirven los votos, es decir, vamos a ver los distintos tipos de democracia. La democracia indirecta también se la conoce como democracia representativa. En ella, el votante elegirá unos representantes, los cuales suelen ser miembros de partidos políticos, para que lleven su voz a los órganos de gobierno que pueden ser el Senado o el Congreso. En dichas instituciones elegirán al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno, a las leyes y, sobre todo, los presupuestos. Dichos partidos políticos pueden apoyar al gobierno o ejercer de oposición. En la democracia participativa, el votante también elige a representantes que forman parte de partidos políticos, pero no se queda allí. Tiene herramientas en las cuales la participación ciudadana va mucho más allá. Las decisiones importantes y trascendentes pueden ser tomadas por esta serie de herramientas democráticas. ¡Buh! A ver, un breve apunte. En la democracia participativa hay dos herramientas fundamentales, que son el referéndum y el plebiscito. Ambas son una consulta a la población por parte del gobierno, en la cual se decide un tema y la población tiene que votar sí o no, si aceptan ese cambio o no lo aceptan. En el referéndum, la consulta que se suele pedir desde el gobierno a la población es sobre todo un cambio constitucional o institucional, es decir, un cambio profundo dentro de lo que serían las herramientas del Estado. En ese cambio, la población votará sí o no, dependiendo de sus inclinaciones políticas. ¿Qué ejemplos de referéndum tendríamos? Pues, por ejemplo, el voto a una nueva constitución o a una reforma profunda de la constitución, o, por ejemplo, la independencia de una parte del territorio de un país. El plebiscito viene de la antigua Roma, cuando el gobierno pedía opinión a la plebe, es decir, al pueblo llano. El plebiscito es una consulta de tipo moral, donde el cambio solo afectaría al Código Penal. Por ejemplo, un plebiscito sería la decisión de legalizar o no la marihuana u otras drogas. El referéndum y el plebiscito pueden ser vinculantes o no. ¿Esto qué significa? Que cuando una consulta es vinculante,
el gobierno tiene que obedecerla sí o sí. En cambio, cuando no es vinculante, es decir, que no tiene un peso jurídico, pues el gobierno simplemente pide una opinión y después hará caso del pueblo o no lo hará. Eso ya depende del valor que le den a tal consulta. Y hasta aquí este apunte. Así que, Javi, explícanos la siguiente herramienta. El revocatorio. Son unas elecciones en las cuales la ciudadanía puede mostrar su confianza o desconfianza sobre el ejecutivo que está en activo. Y con esas elecciones pueden quitar del poder o no al presidente. Y por último tenemos la iniciativa popular, que es cuando los ciudadanos pueden llevar a los órganos democráticos propuestas de ley siempre que hayan conseguido un número concreto de firmas para demostrar que son de interés general. El último tipo de democracia es la democracia directa, que es la que se parece más a la que había en Atenas, y actualmente la podemos encontrar, por ejemplo, en Suiza, salvo que ellos tienen sufragio universal y en Atenas no. En este caso, los políticos solo son delegados o portavoces del pueblo, y todas las decisiones estatales se toman a nivel plebiscitario con mucha regularidad varias veces al año. En muchos países, cuando el parlamento está muy dividido y hay muchísimos partidos políticos y es difícil formar gobierno, tienen la opción de la segunda vuelta, que significa que los electores pueden volver a votar teniendo en cuenta que se presentarán solo el primer partido y el segundo partido más votados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Chao! O sea que, ¡hasta luego! Dios. Chao. Dios. Alguien con suficiente poder o autoridad para hacer... Sí, para hacer las croquetas. O sea, es una putada esto de que se apague. Ya, bueno. Vale, mi tal, código está grabando, es- está grabando. Ahora sí. ¿Qué pasó? Se te olvidó el guión, güey. Condición privilegiada de gobierno en Atenas durante el siglo XV. ¡XV no! ¡Dios! La Asamblea de Atenas. Hostia. Bro. Con el voto, con la mitad más uno. Vale. No, con el voto no, con la mayoría. Las decisiones